Yo, profe. Son los únicos que no sé. Vamos a ver. Siguiente. Aidín. Mande. Los músculos del manguito rotador, por favor. Yo lo digo. El subescapular, el supraespinoso, sí. ¿Sí o no? ¿Cuáles y El cuáles? redondo menor, Ajá. Te falta uno. el infraespinoso, el Muy bien. Son supraespinoso, Subescapular. infraespinoso, redondo menor y subescapular. Sí, dije el subescapular primero. Sí, yo no dije que no. Ah, no te escuché. Una disculpa. Muy bien. A ver, tú misma, Aidín, ya que contestaste también. ¿Cuál es el músculo del manguito de los rotadores que más frecuentemente se lesiona? Ahí es. Ser. Perdón. Vamos a ver, ¿quién decía yo? Valeria. El tendón supraespinoso, ¿no? El tendón del Del supraespinoso. Muy bien, ¿sí? Y de hecho, es el de los principales tendones que se lesionan en la patología que vamos a ver el día de hoy, que es el pinzamiento subacromial. ¿Sale? Entonces, antes de pasar a la patología, Arroyo, Dígame. ¿cuáles son los músculos rotadores externos del hombro? No recuerdo. Yo. Yo. Vamos a ver, Ballín. Ballín. Yo, profe. ¿Dónde, profe? No te escondas, Ballín. Te estoy hablando, pero no me contesta. Ok. Aires Profe. B. Profe, ya me preguntó. A ver, Ballín, ¿estás ahí? Sí, ¿qué me preguntó? Ya ni me acuerdo. Ah, sí, ¿cuáles son los rotadores externos del hombro? El infraespinoso y el redondo menor. Muy bien. Ahora, Aires B, ahora sí. Músculos rotadores internos del hombro. Espéreme, que me acuerdo. Sí, córrele. Yo, profe. No me acuerdo. ¿Qué preguntó, profe? Rotadores internos del hombro. Su escapular. Sigue Casillas. Mande. Mande. Cuidado, no te vas a caer. Rotadores internos del hombro, Casillas, Fernanda. No, Un segundito. Y en corto. A ver, Casillas, ¿ya? ¿Ya pudiste trabajar la ratita? el superescapular
¿Qué más? No, la ratita la tiene bien trabajada. ¿Qué más? Dime por lo menos 3. Salancho, mayor. Luces. Ajá. No, pues. Le digo, Deltoides. ¿Deltoides qué? Con Yo, apellido. yo también quiero. Anterior. Ok. ¿Y cuál otro? Y bíceps. Braquial. El coracobraquial. yo, Empieza con todo. coracobraquial. Coracobraquial. Salma. Ahora Ya no Edwin. está todo friseado. Y bíceps. El bíceps, ¿no? Ada. Bíceps secundario. Edwin. Abductores del hombro. A ver, Edwin. A ver. Dorsal. Yo me sé uno nomás, Con 2. pero yo me sé uno nomás. ¿Son 2 o son 3? Son 2. Son dos. A ver. Abductores del hombro. Les doy una pista. Deltoides. Muchas cosas. ¿Deltoides qué? Edwin. Yo sé, Yo. sé. Supraespinoso arterial. Deltoides medio. La Medio. porción Deltoides medio media. y supraespinoso. Supraespinoso. Ok. Ahora. Fibras. Ahora. Crisama. Ay, a ver. Aductores del hombro. Pectoral mayor y deltoides anterior. Pero hay otro más importante. Ay, no. ¿Cuál? Pectoral mayor sí. Dorsal ancho. Dorsal ancho, muy bien. Dorsal ancho. Listos, amigos. El ancho. Ok. Hola, Lick. ¿Qué onda, profe? Se pasó, profe. Muy bien. Ahora. Gordi. ¡Le extrañamos! Venga. Muy bien. Ahora, iPad. Mande. iPad, dime por favor, ¿qué entiendes del pensamiento subacromial? Del pinzamiento Ay, profe. Pues que Yo. se pinza. ¿Qué se pinza? ¿Con qué se pinza? Los tendones. Con los tendones, según yo. Según tú, dime tus palabras, no me leas nada, dime lo que entendiste. Pues es que no me acuerdo más de lo de manguito rotador. Pues va Sí. junto, ¿no? Pero lo que tú entiendas, dime, con tus propias palabras. Pues que se pinza los tendones. ¿Cuáles tendones? El coracobraquial. El ligamento. Ah. ¿Cuál es el que más se pinza? No, eso no me lo sé. ¿Dónde es el supraespinoso? Es el supraespinoso. Y pues lo acaban de... Muy bien, chavos. Quiero que se imaginen el hombro, ¿sí? La articulación del hombro con la cabeza del húmero. ¿Qué tenemos encima de él?
Encima de la cabeza del húmero. ¿qué Encima del tenemos? húmero, Ajá. el acromion. El acromion. Entonces, el pinzamiento es todo lo que se va a atrapar entre la cabeza del húmero y el acromion. ¿Qué tenemos entre la cabeza del húmero y el acromion? Por eso le hice la tarea de ayer. La clavícula. Entre la cabeza del húmero y el acromion tenemos todo esto que se ve aquí. Miren, todo esto es lo que se puede pinzar. Todo esto es lo que se puede pinzar. Obviamente, lo que más se pinza es este tendón, el tendón del supraespinoso. Pero miren, eso es algo que quiero que vean. Ven mi cursor, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Ok. El acromion, y aquí vemos la apófisis coracoides. Este ligamento que tenemos aquí es el arco coracoacromial. Esto y esto es lo que se va a comprimir, todo lo que pasa entre ellos dos. Obviamente, el que más sale perdiendo es el supraespinoso, pero también puede perder el infraespinoso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se pierde este espacio? Normalmente en un individuo saludable tenemos mucho espacio y nada se pinza. Pero cuando este espacio es reducido, viene el pinzamiento. ¿Por qué se puede reducir? Pues eso lo tienen en la diapositiva de las causas o factores de riesgo. ¿A qué voy con eso? ¿Recuerdan? ¿Alguien listillo? Todos. Pero otra vez, Crisama. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No, ya te pregunto a ti. Mejor Arambul. No soy listillo. Arambul. Mande. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener pinzamiento subacromial? ¿Cómo se llama? Movimientos repetitivos. Mecánico. ¿De qué tipo? No me acuerdo. Mecánica normal. Como los jugadores que hacen movimientos repetitivos con el hombro, no solo con el codo, sino también con todo el hombro. Muy bien. ¿Qué Como tipo de movimientos tenis. pueden ser? Ave todo, ahí. Bueno, no tanto ahí. Acá. Tienen que hacer abducción y rotación externa, ese tipo de movimientos. ¿Sí? Movimientos de abducción y rotación externa. Y si no se quieren complicar la vida, movimientos supracraneales. Tienen que ser repetitivos. Otra cosa, recuerden que esto es una causa de conflicto de contenido continente. Obviamente, ese tipo de movimientos te va a favorecer, pero también puede pasar que algo aumente de tamaño y te disminuye ese espacio. Como puede ser una itis, una tendinitis o una itis tipo bursitis. Recuerden que aquí tenemos una bursa, ¿sí? Entonces, cuando algo se inflama de ahí, que también se puede inflamar por movimientos repetitivos, te va a causar ese conflicto contenido-continente y va a sobrevenir un pinzamiento. Otra causa de que se disminuye ese espacio es el simple degenere, o sea, la degeneración, el desgaste del hombro, ¿sí? También te puede hacer eso. O en algunos deportistas mal entrenados, que hacen una contractura de trapecio y de otra musculatura y te suben la cabeza del húmero, ¿sí? Y también puede pasar esto
cuando hay un desequilibrio de fuerzas entre el manguito rotador y el resto de los músculos del hombro. Hablo de dorsal ancho, redondo mayor, pectoral mayor, deltoides, entre otros. Entonces, cualquiera de este tipo de factores de riesgo que les decía, te puede ocasionar un pinzamiento. O también puede pasar, por ejemplo, que recuerdan los tipos de acromio, ¿no? Aquí los tenemos. Hay acromios puntiagudos como el tipo 3, que te disminuye más el espacio y te funciona como una agujita que te está lastimando el tendón del supraespinoso y por ende volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso. ¿Me doy a entender? Pocas veces es nada más una sola causa. Muchas veces, la mayoría de las veces son muchas causas que te llevan a este conflicto. Entonces, ¿qué van a encontrar en el paciente? Normalmente pueden ser dos tipos de pacientes. O pacientes ya grandes, entre los 40 y 50 años. ¿Recuerdan las etapas de NIR, verdad? Esas las vimos, aquí las tenemos. Las etapas de NIR, donde al inicio, en la primera etapa, podemos tener pacientes de 20 a 25 años, que a lo mejor es pintor o albañil, y al estar haciendo sus actividades laborales o deportivas, de vez en cuando se lesiona, pero a lo mejor descansa, le dan fisioterapia, mal, porque no corrigen lo que le está pasando, pero más o menos se le quita la molestia y sigue practicando. Eso va haciendo que pasemos a la etapa 2 de NIR, donde ya va a haber una degeneración y el hombro empieza a subir por esa degeneración y ese desequilibrio muscular, hasta que de tanto pinzamiento puede llegar a sobrevenir una ruptura del manguito rotador. Recuerden que la ruptura es la etapa final de un pinzamiento que se convirtió ya después en microlesiones, una tendinosis y te va a llevar a una ruptura, o también la ruptura puede ser por un traumatismo agudo, ¿sale? O inclusive, como puede ser una luxación de hombro. Entonces, todo está conectado. ¿Alguna duda o pregunta de momento con esto? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que puede tener el paciente de manera general? Vamos a ver a Valeria Muñoz. ¿Qué esperarías encontrar en un paciente con pinzamiento? Dolor, Ajá. no sé si inflamación, Ajá. entumecimiento, Ujú. y no sé qué más. Muy bien, ya para terminar. Vamos a tomar las tres cosas que dijiste. Dolor. El dolor puede ser sobre todo a las actividades supracraneales, a las actividades repetitivas. Si el paciente puede empezar, por ejemplo, si es un beisbolista, puede empezar a hacer algunos lanzamientos y a mitad de juego, a mitad de práctica, va a empezar con el dolor al hacer la rotación externa y la abducción de manera repetitiva. Si es un trabajador ya en sus 40, 50 años, a las horas de estar trabajando va a empezar a sentir como que algo se le atora, como que algo se le pinza, un dolor simplemente a las actividades supracraneales. Sobre todo si incluyen abducción y rotación externa del hombro. ¿Sí? El dolor va a ser sobre todo en la cara anterior del hombro, en esta zona. Y como está inervado aquí por el nervio musculocutáneo y también se puede irritar, el dolor se va a irradiar a esta parte del hombro, del brazo. Inclusive a veces uno se pierde cuando es un inexperto o cuando apenas está ganando práctica, uno se pierde que puede ser una tendinitis de bíceps o algo porque duele en esta parte, pero es un dolor referido que viene desde acá. Y eso lo vamos a encontrar porque el paciente va a tener limitación
a las actividades supracraneales, cosa que una tendinitis del bíceps no es tan común. ¿Me doy a entender? También, Profe, mande. tengo una duda. Ujú. Que también, bueno, es que me acuerdo de que se me hombro congelado. ¿Mande? Específicamente ya sí me escucho. No te puedo escuchar. A ver, me muevo de lugar. Bueno, ahí voy. Ujú. A ver, Ya no. ahora sí habla, a ver si te puedo escuchar bien. Ok. Que ya está el hombro congelado. Ya empieza cuando ya es que ya se está el don. Ok, mira, no te alcancé a escuchar bien, O ya nomás me alcancé estoy a escuchar confundiendo. hombro congelado. Mira, todo se conecta. Aquí es como el universo de Marvel, todo se va a conectar. Un pinzamiento puede derivar en un hombro congelado, sobre todo cuando van con algún terapeuta o algún médico inexperto y dicen, se está pinzando, no debes de mover ese hombro, ¿sí? Entonces el paciente lo que hace es dejarlo de mover durante algunas semanas o meses y el hombro se puede acabar congelando, ¿sí? El hombro congelado te puede venir por cualquier patología, desde una fractura, desde un pinzamiento, desde una ruptura del manguito rotador, todo, desde una bursitis, me ha pasado hombros congelados por una simple bursitis o una tendinitis del bicipital, que van con algún suato que inclusive les ponen cabestrillo para que no muevan, porque piensan que así se va a resolver solita la patología cuando le causan otro problema al final de cuentas. Entonces es muy importante en toda patología tener un diagnóstico correcto y un diagnóstico certero para saber cómo vamos a trabajar y a tratar a ese paciente. ¿Para qué? Para favorecer la movilidad. Obviamente, cuando hay un pinzamiento, en un inicio está totalmente prohibido hacer actividades que involucren flexión o abducción del hombro, sobre todo por arriba de los 90 grados. Aquí la clave del tratamiento, ¿sí me escuchan? Sí. Aquí la clave del tratamiento es poner toda la bola de menjurjes que podamos, ultrasonido, láser, termoterapia, crioterapia, si es en etapa aguda, para desinflamar. Una vez desinflamando, es posible que ya se pueda recuperar el arco de movilidad sin dolor. Si ya hay una tendinosis, si ya es un paciente crónico, obviamente se tiene que trabajar en fortalecer y en tener un equilibrio muscular, cuidando que no se vaya a romper el tendón. Y si ya está roto, se tiene que hacer un diagnóstico de qué tanto es la rotura con un ultrasonido o una resonancia magnética para decidir si es un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. Entonces es muy importante que toda patología, sobre todo de hombro, y sobre todo si es alguien que utiliza su brazo para trabajar o para hacer deporte, que muchas veces el deporte es su trabajo, tenga un diagnóstico correcto para prevenir complicaciones y asegurar su mejoría. No sé si me doy a entender. Ahorita, a partir de aquí, que vamos a ver primero tendinitis, luego pinzamiento, bueno, que todo va de la mano, y luego rotura de manguito rotador, luego vamos a ver hombro congelado. De hecho, creo que ya le subí la clase de hombro congelado. Vamos a ver hombro congelado, discinesia escapular, prótesis de hombro. Vamos a ver que todo está conectado. ¿Sí? Todo está conectado, como el universo de Marvel, háganse cuenta. Entonces, quiero que estudien muy bien de vuelta todo esto. Vuelvan a leer la exposición o vuelvan a ver el video. Traten de hallarlo, traten de comprender esto bien, porque si ustedes comprenden bien esto, van a comprender todo lo demás porque todo está conectado, como las películas de Marvel. ¿Sale? Entonces, les encargo mucho esto. Vamos a dejar aquí la clase por hoy. El niño está muy mal. Y nos vemos próximamente. Nos vemos entonces el lunes
a las 9 de la mañana. ¿Sale? Para A hacer las el 9 repaso. tenemos Dale. clase. Por su hijo. Ah, Tenemos 9 a la... Tenemos 9 a las clases. Tenemos clase a las 9 ¿a qué horas? ¿A las 8? también. Sí, también. ¿A las 10? A las 6 de la mañana. También. Ah, no. No sé. A No, las a 8 las no ocho. tenemos. Sí, tenemos de 9 a 10 y de 10 a 11 con Chepi. Son 2 horas. Ah, entonces a las 11. De 11 a 1 no tenemos clases. Entonces de 11 a 12. ¿Sale? Ok. Entonces ya quedó lunes a las 11. Vemos. Que se mejore su hijo, profe. No, nomás está de loco. Bye. Gusta. Que mejoremos Profe. tu locura. Loco como Luli. Que vaya bien, profe. Bye bye.